No es fácil, ¿eh? Yo a los 50 años, 48, algo así, tenía 12 kilos más que ahora, ¿sí? Estaba con resistencia a la insulina y un colesterol de 240, ¿sí? Y dije, mi papá se murió de complicaciones de la diabetes. ¿Qué le andas buscando, Ramiro? Ponte las pilas. ¿Sí? Y la verdad lo que me funciona a mí fue el ayuno. Cada quien tiene sus cosas, cada quien hace la dieta que quiera. A mí lo más fácil, y aparte soy de Monterrey, lo más barato es el ayuno. Entonces, pues ponte a hacer ayuno, ¿sí? Entonces lo que hago es ayuno, más fácil, ¿sí? 16:8 habitualmente, pero tengo como 1 o 2 meses haciendo ya el 22:2, ¿sí? Como una sola vez al día. Y en 2 años, ahora sí ya pude bajar mi colesterol abajo de 200. No había podido, la insulina luego en 3 meses ya estaba lista, pero el colesterol sí me tardé como 2 o 3 años en bajarlo, ¿sí? Este está más cómodo, Algo muy importante, gremio médico, el uso de las células, cuando siempre, ¿qué les van a decir? Es experimental. Esto es experimental, estás experimentando, Ramiro. El PRP ya ni se diga, ¿sí? Estás experimentando. Y primero que todo, la gente tiene que saber que no existe unanimidad en conceptos, en diagnósticos, y si no tenemos unanimidad en conceptos y diagnósticos, menos en tratamientos. No nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿sí? Lo más interesante como ortopedista es identificar la causa del dolor. ¿A qué me refiero? La historia clínica sigue siendo básica, pero actualmente, ¿cuántos pacientes no llegan? Te enseñan la resonancia y le dices, oye, ¿qué te duele? ¿Para qué, doctor? Vea la resonancia, ¿a poco no te dicen luego? ¿Sí? No, hombre, es lo de menos la resonancia. Primero cuéntame qué te duele. ¿Para qué, doctor? Ahí viene todo. ¿Sí? Sigue siendo la historia clínica. Algo muy interesante es cómo seleccionar el tratamiento apropiado y cuántas veces la imagen no corresponde con la molestia. ¿Es cierto o no? Desde ahí nos basamos. ¿Cuántas veces la imagen no corresponde? ¿Cuántas veces a un paciente le duele más la rodilla que se ve menos mala? ¿Cuántas veces no llega un señor de 70, 80 años con una columna bien lastimada porque fue y le hicieron una simple de abdomen y se le dijeron que traía mucho desgaste? ¿Es cierto o no? ¿Sí? Entonces, las imágenes no siempre corresponden. ¿Qué significa un disco negro en la resonancia? Primero que todo, no todos los discos negros son causa de dolor. Este paciente lo atendí hasta que le hice una discografía y vean que era un disco totalmente normal. Y eso que se veía malo en la resonancia. Entonces hay que recordar que no todos los cambios degenerativos causan dolor. En columna 40% de falsos positivos. Rodilla anda alrededor de 30-40% de falsos positivos. Pero igual sucede en desgaste articular. ¿Cuántos pacientes no? ¿Sí saben el porcentaje de pacientes con desgaste de rodilla grado 4 que están asintomáticos? ¿Sí saben o no? Es decir, pacientes con un máximo desgaste en su rodilla y no les duele. 40%. 30-40%. Es decir, cuando nos llega una rodilla dolorosa, lo más seguro, si trae desgaste es que sea por el desgaste que tiene. Pero ¿cuántas veces no llega una persona con un desgaste de rodilla y casi no le duele? O un desgaste de columna y casi no le duele. Es decir, no solo es la imagen. Y en eso se basa mucho la medicina regenerativa. Algo muy interesante, cuando empezamos a ver a la medicina regenerativa es comprender algo básico. La inflamación crónica siempre es mala, siempre es mala. La inflamación crónica siempre es mala. Y la inflamación aguda generalmente es buena, no siempre, pero generalmente es buena. Si está bien controlada, generalmente la inflamación aguda es buena. ¿Y qué nos enseñan en la escuela todo el tiempo? Que la inflamación es mala. Hombre, desde ahí partimos, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí? Hay que recordar que en ortopedia el dolor es un aviso de daño. El dolor es el aviso de daño del cuerpo. Yo les digo que es el check engine del cuerpo, ¿sí? Y la gente, ¿qué quiere? Que no le duela. Para no dolerle, ¿qué se toma? Un diclofenaco, ¿sí? No sé si sepan la relación, pero después lo vamos a presentar en el siguiente congreso. La relación de todos los antiinflamatorios que algo van a hablar con enfermedades cardíacas y con embolias. Está proscrito darle antiinflamatorios a cualquier persona arriba de 60 años. Le incrementas mucho la posibilidad de infarto y embolia y piensan que le dio el infarto porque estaba viejito. No, hombre, tú le diste antiinflamatorios, por eso. Aquí hay que recordar, cuando hay una lesión puede haber bloqueos en cualquier momento de la reparación, ¿sí?
Y esta es la gráfica más importante. Para mí, guárdense esta imagen, porfa, ¿sí? Pero es bien sencillo. Cuando existe un golpe, un traumatismo, existe una inflamación aguda. Si tú no tienes unos grandes factores de reparación, ¿qué va a ocurrir? Una cicatrización incompleta o una gran fibrosis, porque no tienes una gran capacidad de reparación. Pero si en este mismo momento yo te agrego factores, sustancias de reparación, ¿qué va a ocurrir? Tu cuerpo va a tener más capacidad de reparar. Mecánica pura. ¿Sí? Agrégale factores de reparación, de todo, alimentación, todos los que le van a hablar en el curso. ¿Sí? Y algo interesante, los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si se abren. ¿A qué me refiero? No es fácil hablar de esto con ortopedistas normales. Me acaban. ¿Sí? Los que están aquí, a lo mejor algunos me acaban, pero otros están aquí porque dicen, oye, yo estoy abierto, quiero escuchar. ¿Sí? Y eso es lo primero. ¿Sí? Eso es interesante. Dice, no, es que todos quieren, ¿sí?, aprender. No es cierto. Hay algo que se llama disonancia cognitiva. ¿Han escuchado de eso o no? La disonancia cognitiva. ¿Qué significa? Que en los individuos tenemos una fuerte necesidad de que nuestras creencias, actitudes y conductas sean coherentes entre sí para sentirnos bien. Y si a mí me va muy bien como cirujano de columna, ¿para qué me ando metiendo en esto? Mejor sigo operando, porque operar me deja más dinero. Soy cirujano de rodilla, de hombro, rehabilitaciones, ¿sí?, a lo que se dedique cada quien. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si me empiezan a dar información que va en contra de lo que a mí me da de comer, de lo que a mí me conviene, caigo en crisis. ¿Es cierto o no? Entonces nos tenemos que proteger. Para proteger, lo primero que hacemos es atacar. Atacar con todo. Por eso las células, el ozono no sirve. La alimentación es mentira. ¿Sirve? Como que ya te vas a morir. ¿Sirve? ¿Es cierto o no? Son conceptos básicos que lo primero que tenemos que es abrir la mente. ¿Sí? Y volvemos al uso de células madres experimental. Vean, ya no lo quise actualizar para ya no estresarme. Pero miren, en abril 2020, cuando empezaron las vacunas en México, la gran mayoría del gremio médico y de la sociedad que dijo, a vacunar, vámonos a vacunar, ya salió la vacuna, gracias a Dios, para no morirnos. ¿Sí? Cuando salieron las vacunas en México, había publicados 566 estudios de vacuna y COVID. 566 estudios. Y ya todo el mundo, vámonos a vacunar con 566 estudios. De uso nada más de células, había el doble. Nada más de usos. Si hablamos de clinical trials de células, había 8,420. Es decir, 8,420 contra 566. ¿Qué es más experimental? ¿La vacuna o las células? Díganme. Son estudios de investigación, son clinical trials. ¿Sí? Ahora vámonos un año y medio después, en septiembre 22, vamos a actualizar. Se duplicó el estudio de vacunas, 1,374. De células, 9,282 clinical trials. ¿Qué es más experimental? Nada más díganme. ¿Sí? Y ya si hablamos publicaciones de PubMed, vacuna COVID, PubMed, 28,199, más de 500,000 de artículos hablan de células. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es más experimental. Todos los que se pusieron la vacuna, se las valgo, el miedo nos llevó a poner vacunas. ¿Sí me explico? Pero no me digas que es más experimental la vacuna que las células. Salen, no está aprobado por FDA, ¿verdad? Vamos a la otra, no está aprobado por FDA. Se las valgo, no está aprobado por FDA, ¿sí? Ahora vamos a ver qué aprueba FDA, ¿sí? La gran mayoría de los médicos, cuando tiene alguien lumbalgia ciática, ¿qué les mandan? Un bloqueo, ¿verdad? ¿Sí? Un bloqueo. Vámonos, un bloqueo, ¿sí? Vean lo que dice la FDA y los esteroides del bloqueo. Puede resultar en raros pero serios eventos adversos. Eso es lo que dice la FDA de los bloqueos. Y vean lo interesante, cómo concluye la FDA y los bloqueos. La efectividad y la seguridad de la inyección de esteroides epidurales, o sea, el bloqueo,
no ha sido establecida y la FDA no aprueba el uso de esteroides para este uso. ¿Es la práctica diaria de todos o no? Es la práctica diaria y no está aprobada tampoco por FDA. ¿Sí? ¿Qué significa? Nos manipulan con información también, ¿es cierto o no? Y segundo, esto a veces jala. Yo no estoy diciendo que no jala, yo lo usé muchas veces y funciona para muchos pacientes. Ahora vamos, yo soy cirujano de columna, van a decir, te estás dando un tiro al pie. No, la cirugía siempre va a tener lugar. ¿Sí me explico? Pero hay que saberle buscar su lugar, su precisión. Este estudio es bien interesante, vean. Los más comunes procedimientos ortopédicos con nivel grado 1 de evidencia. Para los que no son doctores, el grado 1 es el máximo nivel de evidencia que nos piden. ¿Sí? Y son los 10 procedimientos más comunes. ¿Sí? Conclusiones. Aunque pueden ser efectivos en general o en ciertos subgrupos, no hay evidencia sólida y de alta calidad para muchos procedimientos ortopédicos. ¿Sí? Y es un estudio de muchos, es un estudio de investigación. Vean otro. Efectos beneficiosos y perjudiciales de las intervenciones en comparación con no operar. ¿Sí? Este es otro estudio bien interesante. Conclusiones, no hay evidencia en la recomendación de la cirugía sobre no quirúrgicas en la mayoría de las afecciones musculoesqueléticas. Evidencia tipo 1 en ortopedia casi no hay. Y mañana a los ortopedistas les voy a hablar, ya estos artículos se los voy a desglosar. Terrible. Terrible. La ortopedia es la que menos estudios de investigación tiene contra la evolución natural de la enfermedad. Solo el 1% de los artículos de la literatura en ortopedia hablan contra siempre comparas contra otro procedimiento. ¿Sí se fijan, no? Es bien común, esto es mejor que esto. Sí, pero dime la evolución natural de la enfermedad. Menos del 1% de los artículos de ortopedia comparan con la evolución natural de la enfermedad. Y de ese 1%, el 14 resultados satisfactorios de la cirugía. Es decir, hay que investigar mucho todavía al respecto. Y este es bien interesante también. Sobrediagnósticos y sobretratamientos. ¿Sí? El sobrediagnóstico, ¿qué significa? Conduce a un sobretratamiento. ¿Cuántas veces no hemos visto un paciente que se entrinca? Se agachó a recoger algo y se entrinca. Llega a urgencias con muchísimo dolor, porque es la primera vez que se entrinca y le dolió. ¿Sí? ¿Y qué va a salir en la resonancia? Obviamente, un disco. ¿Sí? Y lo operan, porque obviamente, ¿sí? ¿Y creen que mejore o no mejore? Lo más seguro es que sí, les voy a decir por qué, la gran mayoría. Porque como quiera sí va a mejorar. Entonces, si no se te complica, lo más seguro es que sí mejore. Es igual en rodilla, ¿no, Carlos? Una contusión de rodilla, le tomas una resonancia y ¿qué creen que va a salir? Desgarro de menisco, lesión parcial de ligamentos, ¿sí me explico? Y si lo quieres operar, la resonancia es muy buena. Cuando quieras operar a alguien, pídele una resonancia. Generalmente va a salir algo. ¿Sí me explico? Si no puedes concebir que la evidencia de la falta de evidencia puede cambiar tu opinión, estás muy cerrado. Algo interesante también es la medicina a la defensiva. ¿A poco no hacemos mucha medicina a la defensiva? Es decir, ¿saben en qué ocurre muy común? Pienso yo, ¿sí? En antiinflamatorios, obviamente, que siempre dan antiinflamatorios para que el paciente se sienta mejor. Pero también en colesterol. ¿Cuántos pacientes no les han dicho que toman medicamento para el colesterol? Digo, ¿cuánto tenías? 210. ¿Y te dieron medicina para el colesterol? ¿Sí? Sí, para que no se me suba. ¿Es una medicina a la defensiva o no? Dices, ¿para qué le das 200? Todas las complicaciones que tienen las estatinas. Pero hay abuso de analgésicos, ¿sí? ¿Cuántas veces cortisona para que no batalles? ¿O cuántos pacientes no han visto que dicen que tienen artritis reumática cero negativa? Les han dicho, ¿verdad? Que porque le duele todo o tiene fibromialgia, le dan metrotexate, le dan plaquenil, o sea, le dan medicamentos de quimio por dolores articulares. ¿Por qué? Porque es obvio, el paciente se va a sentir mejor al disminuir la inflamación, pero a la larga estás curando o no estás curando. No estás curando a nadie, ¿sí? La medicina convencional sigue siendo muy expectante en tratar enfermos, ¿sí? Esta es la gráfica que ya se las mencioné, pero se las voy a desglosar un poco más rápido.
Paliativos de síntomas y signos, ¿quiénes son? Analgésicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, antitusígenos, estatinas. Es lo más común de la práctica diaria. El simplemente atacar síntomas y signos, ¿sí? Pero sin embargo la medicina sí tiene lugar, es decir, neuromoduladores, anticoagulantes, antiarrítmicos sirven, ¿sí? Ahí sí ya estás usando sustancias que favorecen la recuperación. ¿Aquí entran los antibióticos y la cirugía o no? Sí tiene lugar la cirugía, claro que sí. ¿Sí? Pero también hay sustancias que favorecen o terapias que favorecen un efecto regenerador. Esto es lo que vamos a ver en el Congreso. Proloterapia, ozonoterapia, la luz, ondas de choque, ¿sí? Y obviamente en factor mental, sueño, meditación, mindfulness, yoga, tai chi, todo ese tipo de sustancias que favorecen la recuperación mental, ¿sí? Hay sustancias o factores esos que ya reparan, es decir, el plasma rico favorece el lisado, los probióticos, el implante de placenta. Es decir, si a alguien le ponen un implante de placenta que le inyectan aquí en el ombligo, eso no son células, son factores de reparación, no son células, eso no es terapia celular, pero sí funciona para muchos pacientes porque son factores de reparación. Algo interesante, exosomas que nos van a hablar mañana y péptidos también que nos van a hablar más tarde. Es decir, todos estos que hacen, le das herramientas al cuerpo que se recupera. Hay que recordar que el único que se puede recuperar a sí mismo, ¿quién es? El cuerpo. Dale herramientas y ya el máximo de lo que hacemos habitual que es células. Hay que recordar que hay dos tipos de células madre. Las células madre de sangre, que son las hematopoyéticas, y las células mesenquimales de tejido. ¿Vale? Nosotros no nos metemos con sangre, eso es de los hematólogos, nosotros los que vemos son las mesenquimales, ¿sí? Que pueden ser propias o de otro ser humano, de algún otro tejido. Y el trasplante fecal está bien interesante. Si alguien se quiere meter en algo de eso, lea algo acerca del trasplante fecal, es una herramienta muy interesante también. Es cambiar la flora intestinal, así como suena de feo, así es, pero es muy interesante la terapia. Y obviamente cosas ya más complejas como es la ingeniería de tejidos. Vean lo que es la medicina regenerativa. Tomen esta foto, porfa. Es busca idear y desarrollar nuevas terapias, ya sea biológicas o de dispositivos, para pacientes con lesiones severas o enfermedades crónicas en las que el cuerpo no ha podido, funcional o mecánicamente. Eso es donde entra la medicina regenerativa. ¿Sí? Son muchas ramas. ¿Por qué se requiere? Porque hay muchos pacientes que no requieren cirugía, pero no mejoran. Hay muchos pacientes que se operan y no mejoran. ¿Sí? Hay muchos pacientes enfermos, ¿sí? Hay muchas cirugías que fallan, ¿sí? Esto me lo voy a brincar rápido, ¿sí? Y lo que está de moda es inyectar biológicos, pero cada uno tiene su indicación. Ese es el objetivo del Congreso. Más o menos llegar a un consenso o de lo que hay. Vean Estados Unidos cómo ya se llenó de clínicas regenerativas, pero no es una panacea, ¿eh? No funciona para todos, ¿sí? Y la intención del Congreso es un optimismo cauteloso mezclado con un franco escepticismo. Es decir, venimos a platicar como amigos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿En qué te va? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu sustento científico de lo que estás haciendo? ¿Sí? Lo que es cierto es que no se han establecido indicaciones y contraindicaciones claras, ni siquiera están probadas. Todo esto es válido. ¿Sí? Su utilidad de la medicina regenerativa, guarden esto también, por favor. La medicina regenerativa sirve para evitar cirugía, para preparar antes de la cirugía, la podemos usar durante, la podemos usar en el post de reforzamiento o si no mejora. Es decir, la medicina regenerativa tiene lugar en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Tienes que buscarle su lugar. ¿Sí? ¿Podemos abusar de la terapia celular? Sí. ¿Podemos abusar de las rehabilitaciones? Sí. ¿Podemos abusar de las medicinas? Sí. De todo se puede abusar. ¿Sí? Hay que tener empatía, orden, ¿sí? Para hacer esto. Y les voy a mostrar a esta paciente, véanla. Me permite poner el nombre porque ya va a dar su testimonio, entonces puedo poner el nombre. 73 años, la operé de las dos rodillas, ¿sí? Y le quedó mucho dolor en la rodilla izquierda. Tenía mucho desgaste en las dos, le propuse prótesis, no le propuse células. ¿Sí? Operó una, le fue de lujo, se operó la otra y le fue mal.
Dijo, pensé que me iba a ir igual que la primera, Ramiro. Le digo, no, si está infectada, nada, seguía con mucho dolor medial de la rodilla. Y las radiografías son normales, ¿sí? Agoté todo, lo mandé a terapia, la mandé a todo, no se le quitó con nada, ¿sí? Y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque obviamente fue con otro doctor y le dijo, es que está todo bien. Y es bien triste para el paciente cuando dices, está todo bien, entonces ¿por qué me duele, verdad? ¿Sí? Si está todo bien, ¿sí? Le inyecté 100 millones de células en la superficie medial de la tibia y del fémur. Ahorita no pasa el testimonio hasta el final, ¿verdad? Ya quedó. Y esta es otra paciente, ahorita te dice, ¿sí? Esta es otra paciente, Verónica González, también me permite, ¿sí? 47 años, le dolía la ingle derecha, nada más, cuando corría no sé qué tantos kilómetros. Delgada, corredora, le dijeron que tenía un pinzamiento de la cadera, desgaste de la cadera, la verdad es que no se lo vi. Le dije, híjole, es que si no es, no me convence que sea cadera. Déjate, tomo una resonancia de la columna. Y trae un disco desgastado L5S1 con cambios tipo Modic, ¿sí? Estos pacientes, si tú la ves, dices de prótesis o de fusión, de tornillos. Si la paciente corre, ¿cómo le vas a decir a alguien que corre, ¿sí? Que se ponga una prótesis y le hagas una fusión? Es ilógico, ¿sí? Le apliqué puro plasma, ¿sí? En las raíces no se pone plasma rico, se pone plasma pobre, al 5% de glucosa, no al 15%. ¿Sí? Cada sitio tiene su especificidad, ¿sí? Y obviamente le inyectamos las facetas de los ligamentos y ahorita les muestro también su, ¿sí? Y vean lo que pone al mes y medio. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi doctor, el mejor del mundo, ¿no es cierto? Pero dice, ¿sí? Que a pesar de que no me deja correr, me dejó lista para los 42 kilómetros. ¿Sí? Y vean lo que pone acá, ¿sí? 4 maratones en 2 meses. En un año, perdón. ¿Con esa columna le creen o no le creen? Pero si se les enseño a mis amigos cirujanos de columna, no me creen. Ahorita está el testimonio de los dos, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Los tenemos ya? No, ¿qué es mejor? No sé, miren, todos estos recursos, apúntenlos, tómenle foto, son los más comunes de medicina regenerativa en ortopedia. Todo eso pueden usar, todo eso pueden usar. Si me dicen qué sirve o qué no, no sé, depende de cada paciente, pero todas son herramientas. Y hay que recordar, esta no le gusta al doctor Arturo Miranda, que lo van a conocer mañana a los que no lo conozcan, porque yo le digo que la medicina regenerativa no es para todos. Hay pacientes que no son candidatos, ¿sí? Y él dice que sí, que todos, digo, pues a lo mejor en buena fe sí, pero la verdad es que no, hay pacientes que no son candidatos, ¿sí? Y este es bien interesante. ¿A quién estás inyectando? Es mucho más importante que lo que estás inyectando. Y siempre algo que nos falla, ¿qué creen que es cuando nos dedicamos a poner células? Preparar el terreno biológico, ¿sí? Y sobre todo ahora con el turismo médico, ¿no? Que ya que te tengo aquí, marchantito, pues déjate atiendo, ¿verdad? Si no se me va a ir. No, creo que nos falla. Hay que preparar muchas veces el terreno biológico antes de aplicar las células. Es decir, hay gente que sí le hace falta preparar el terreno biológico. Paciente femenina, 65 años, ¿sí? Con obesidad grado 2, diabética, hipertensa, descontrolada el colesterol. Aunque lo operes, batallas para que se recupere o no. ¿Sí? Pues si le pones células no le van a jalar. ¿Sí? Pero el problema es de la paciente o de quién. Nosotros seleccionamos mal al paciente. ¿Sí? Entre más herramientas manejen en su consultorio, en su práctica, mejor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que falta otra, ya nada más la última. La de células, no, porfa, la que sí. Ah, ¿tienes los videos? La señora Paula Cabrales, la verdad ya no sabía qué hacer con ella. Si me dicen, ¿en qué te basaste para ponerle células, Ramiro? Porque era lo último que me quedaba. Le puse ozono, le puse terapia neural, perineural, todo se lo regalé. Lo único que no le pude regalar son las células. Pero todo lo demás se lo regalé porque, pobrecita, no se le quitaba el dolor y era un dolor inespecífico. ¿Sí? Yo qué creo, y después de que mejoró, era un proceso inflamatorio local. Era un proceso inflamatorio local de los micronervios que no le permitía que se recuperara. ¿Cuántas veces nos hablan de los micronervios?